¿Qué es tu voz interior? Tu voz interior es esa que aparece y te habla cuando tu mente se calla, cuando tus emociones están calmadas, cuando tu cuerpo se relaja y en el silencio te permites escuchar. Tu voz te habla a ti solo, a ti sola. Tu voz no juzga ni critica, tu voz no apremia ni se impacienta. Tu voz solo te cuenta la verdad, no entra en emociones ni en culpas, ni te cuenta historias de miedo. Tu voz eres tú, tu yo más real, ese que siempre te espera con los brazos abiertos. Tu voz te abre caminos nuevos, te saca de los pozos y te lleva en volandas al encuentro contigo mismo. Este programa os propone la aventura de ir en busca de esa voz, de ir en busca de vosotros mismos, a través de un camino de autoconocimiento y de crecimiento personal. Sin doctrinas ni religiones, sin dogmas ni verdades absolutas. Nosotros, como dos viajeros más en el camino, os ofrecemos acompañamiento y escucha, y ponemos a vuestra disposición un lugar de encuentro, un refugio en el que descansar y retomar fuerzas, un hogar en el que siempre habrá un fuego encendido para aquel que se acerque. Bienvenido, bienvenida a tu voz interior. El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró.
El cuidador del cementerio, que pasaba por ahí, se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que los ha obligado a construir un cementerio para chicos? El anciano se sonrió. «Puede usted serenarse», le dijo. «No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿ve? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿2? ¿3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿1 minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿1 semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a Tu Voz Interior. Cuando sufrimos una pérdida importante y alguien a quien queremos mucho desaparece de nuestra vida, sentimos un gran dolor. En el programa de hoy abordaremos el tema del duelo. Hablaremos de cómo ayudar a superarlo y a minorar, en la medida de lo posible, el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Para ello entrevistaremos a Carlos Odriozola, que es psicólogo clínico y un gran experto en terapia para la elaboración del duelo. Yo soy Jesús Osorio y junto con Israel Jiménez, nuestro técnico, vamos a acompañaros durante el programa de hoy. Poneos cómodos, relajaos, porque comenzamos el programa. Y vamos a hablar de un tema muy importante que a todos nos toca vivir en algún momento de nuestra vida. Cuando fallece un ser querido sentimos un dolor enorme que se prolonga en el tiempo. A esto le llamamos el duelo, a todo este tiempo. De cómo pasar el duelo y sobre todo de cómo salir de él de una forma sana, vamos a hablar con Carlos Odriozola. Carlos Odriozola es psicólogo clínico y experto en terapia para la elaboración del duelo. Ha desarrollado un sistema propio que se llama Proceso MAR y que significa Movimiento hacia el agradecido recuerdo. Carlos imparte cursos sobre el duelo por toda España que tienen una gran acogida. También es terapeuta gestal y terapeuta de familia. Actualmente trabaja en el Centro de Psicología Humanista de Málaga, donde imparte cursos de crecimiento personal y psicología práctica para la vida. Carlos está en Málaga y lo tenemos al teléfono. Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Y muchas gracias por acudir al programa. Gracias a vosotros pues, por el interés en este tema.
Sí, es un tema que además nos han pedido algunos oyentes que tratemos y bueno, pues hemos elegido a uno de los mayores especialistas de este tema en España, que eres tú. Bueno, un poco sí lo he estudiado y la verdad es que sí que lo he trabajado y que es un tema que me preocupa y me ocupa, ocupa mi tiempo. Estupendo. Carlos, ¿cómo podíamos definir lo que es el duelo y por qué es tan importante la elaboración del duelo? Hombre, el duelo así, a bote pronto, en un lenguaje popular, digamos que sería pues como la reacción normal que hay después de una pérdida de un ser querido. Y cuando hablo de pérdida, lo mismo me estoy refiriendo a fallecimiento que a divorcios, separaciones, abortos. Es decir, que la pérdida el concepto de pérdida es amplio, ¿no? Y entonces la reacción normal que ocurre después de la pérdida de un ser querido, que supone pues un estado de conectar también con el vacío que supone esa pérdida y un encuentro con un dolor desgarrador y tratar de que ese dolor se transforme al final en agradecimiento. Este sería un poco el tema. Y me decías que por qué es importante la elaboración del duelo. Sí. Bueno, es muy importante por tres motivos desde mi punto de vista. Desde el punto de vista del pasado, porque la relación forma parte de mi historia, forma parte de mi vida, de mis raíces. Yo he invertido mucho tiempo en esa relación y si yo no la invisto, si yo no le doy un espacio y un tiempo, es como que no reconozco la importancia que eso ha tenido en mi vida, ¿no? Lo cual afectaría pues a mi autoestima, porque diría, pues he tirado el tiempo, ¿quién me mandaba haber abierto mi corazón a esta relación?, ¿no? Y desde el punto de vista del presente también es fundamental, porque nuestro automático nos va a llevar fácilmente a vivir la pérdida en términos de sufrimiento y no de dolor. Y entonces, pues, la importancia de poder transformar este sufrimiento en dolor para que el presente sea muchísimo más llevadero. Y de cara al futuro ya tiene una trascendencia también enorme. Seguramente que muchos de los oyentes habéis oído una frase que dice: no te preocupes porque cuando hay una pérdida es como una puerta que se cierra, pero tranquilos porque luego se abren muchas puertas. Y yo digo que eso no es cierto, eso no es verdad. No es cierto que después de una puerta que se cierra se abran nuevas puertas. Lo que sí es cierto es que una vez que se cierra la puerta, quedan una serie de puertas, aparecen una serie de puertas dispuestas a ser abiertas. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿de qué va a depender que yo, que he vivido una pérdida, me decida a abrir o no las puertas que la vida me vaya poniendo por delante? Pues del sabor de boca que me ha dejado la relación. Si me ha dejado un sabor de boca de coraje, de rabia, de rencor, de desvalorización, etcétera, pues entonces yo voy a decir una y no más. Por eso la importancia de elaborar el duelo, para que las puertas que la vida me vaya poniendo por delante, dignamente yo y con el corazón abierto decida incorporarme a ellas. Muy bien. Has hablado de dolor y de sufrimiento. Hay una frase que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Bueno, pues es importantísima esta idea, Vamos a ver. Yo además lo suelo hacer cuando trabajo en el duelo en grupo, y les propongo a los asistentes que lleven la mano a donde ubican en su cuerpo el sufrimiento, ¿no? Cuando están ellos desesperados de sufrimiento, ¿a dónde llevan la mano, no? Y claro, inevitablemente todos llevamos la mano, cuando estamos desesperados por el sufrimiento, llevamos la mano a la cabeza. Y les digo luego que cuando el dolor, ¿a dónde llevaría la mano cuando están en contacto con el dolor? Y la llevan al corazón. Entonces, una primera distinción sería esta, que mientras el sufrimiento lo localizamos y es un proceso intelectual que está en la cabeza, el dolor es emocional y está en el corazón. La segunda idea tendría que ver con lo que hablábamos antes del pasado y el futuro, ¿no? Y el presente. Mientras que el sufrimiento es pasado y o futuro, el dolor es presente, absolutamente presente. En el sufrimiento, cuando es pasado o futuro, es cuando le doy vueltas y me torturo diciendo: ¿y por qué yo no estuve? Y yo le tenía que haber dicho, y si entonces yo hubiera estado más cerca, y si... O en el futuro, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿No vamos a salir de esta? Y ahí entro en un sufrimiento donde es un círculo vicioso, ¿no? Mientras que el dolor es absolutamente presente. Una tercera idea que también para diferenciar este sufrimiento y el dolor
tiene que ver con el sentimiento que hay alrededor del acercamiento y la separación que aquí se producen. El sufrimiento me aísla a mí del mundo, y el mundo termina aislándose de mí, mientras que el dolor me acerca al mundo y el mundo se acerca a mí. El dolor es una fuerza, un valor integrativo, mientras que el sufrimiento es de separación, de distanciamiento. La cuarta idea sería que mientras el sufrimiento pertenece al mundo del temor, al mundo del miedo, el dolor, y esto es muy importante, es la cara triste del amor. El dolor, no digamos que es bonito, pero es enormemente valioso porque es la cara triste del amor. Y por eso al final también una última diferencia sería que mientras que el sufrimiento termina en desesperación y angustia, el dolor termina en agradecido recuerdo. De ahí también la idea de que el dolor no hay que quitarlo, por eso no hay que quitarlo, hay que acompañarlo. Esto es muy interesante, la diferenciación que has hecho, porque muchas veces no se tiene claro cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento y se usan como términos sinónimos. Sí. Ya has dejado tú claro que para nada. Para nada. Sí. Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas o las reacciones más habituales a nivel físico, intelectual, conductual, espiritual de alguien que está pasando por el duelo? Bueno, el abanico es impresionantemente amplio. Sí que efectivamente el duelo antes lo definíamos como la reacción normal, ¿no?, después de una pérdida, pero también desde un punto de vista más técnico podríamos decir que el duelo es el conjunto de reacciones, como tú bien decías, físicas, intelectuales, emocionales, conductuales y espirituales que se producen como consecuencia de una pérdida. Y físicas, pues insisto que el abanico es impresionante, pues desde la ansiedad, la opresión torácica, el ahogo, la pérdida de equilibrio, jaquecas, taquicardia, bueno, en fin, todo lo habido y por haber, porque hay que pensar, tener bien presente esta idea integrativa que lo que pasa en la mente tiene una repercusión directa en el cuerpo, ¿no? A nivel intelectual, pues otro tanto. Hay cantidad de frases, de racionalizaciones que utilizamos en momentos de duelo, tratando a veces de aliviar malamente, pienso yo sé que se hace como buena intención, pero eso no favorece en nada, esas racionalizaciones de mira, no somos nada, a todos nos toca, lo importante es estar preparado, en fin, esa serie de racionalizaciones que de verdad pues no contribuyen a favorecer la elaboración del duelo. El abanico de situaciones emocionales, pues también desde la tristeza, la venganza, la nostalgia, la alegría, la culpa, el abandono, en fin. Las conductuales también son importantes, las reacciones conductuales, porque aquí habría que enmarcar muchos de los rituales que tenemos en nuestra sociedad judeocristiana también, ¿no? Pues los cambios de look, el luto, el evitar lugares específicos, el ir constantemente al cementerio o a la carretera donde ocurrió. Es decir, son comportamientos que también nos están hablando de un duelo que se está elaborando. Y por último, pues en espirituales, desde un aumento de la religiosidad hasta un ataque a Dios que aparece con mucha frecuencia, una comunicación íntima con el fallecido, en fin, es muy amplio, es muy amplio. Es muy habitual, por ejemplo, perder la fe, ¿no?, o ponerse en contra de Dios, ¿no? Si no existe. Claro, porque dentro de las etapas del duelo hay una que es la rabia, ¿no?, que es cuando estamos con la frustración y entonces hay una rabia enorme, una ira profunda, y esa ira se reparte a todo el que está al lado y en última instancia también, por supuesto, que le llega a Dios, ¿no? ¿Y cuáles son Dios para esto? ¿Cómo se ha podido llevar a esta criatura viendo gente tan mala? O qué poca sensibilidad, o Dios no es amor, en fin, efectivamente, pues es una forma, pero hay que entenderlo, que forma parte del proceso, no es más. Y has hablado de las etapas del duelo. ¿Cuáles son las etapas más normales, digo, las habituales, ¿no? A ver, las etapas normales, siguiendo la visión de una especialista mundial como fue Kübler-Ross, ella habla de una primera etapa que está relacionada con la negación, es decir, con el choque, es decir, esto no ha podido pasar, esto no es cierto, y eso va seguido luego de una etapa de ira, de rabia. Después parece como que hay que adaptarse, hay que ir en busca de la negociación, de intentar salir adelante, y una etapa siguiente de mucha depresión, de mucha tristeza, para terminar con una etapa de aceptación. Yo dentro del proceso MAR distingo
5 etapas que alumbran el proceso. Para mí, la primera etapa implica la aceptación de la pérdida. Pero cuando digo aceptación de la pérdida no significa resignación. Digo aceptación en el sentido de sentir que la pérdida es irreversible. Es decir, aceptar que ha ocurrido. Por ejemplo, que está ocurriendo con Marta del Castillo en Sevilla, ¿no? Sí. O que está pasando también en Córdoba con estos chiquitos, o que pasó el 11 de septiembre, que si no están los cuerpos, digamos, si no hay razón del paradero, pues entonces es muy difícil de elaborar el duelo, porque no hay una aceptación de la pérdida. Siempre que queda ahí en última instancia queda la esperanza remota de que esto vuelva a aparecer, ¿no? Sí. Por eso la primera etapa sería la aceptación de la pérdida. La segunda es la conexión con el dolor y con la rabia, que eso es inherente a cualquier frustración. Es decir, que en la vida, cuando tenemos una frustración, inmediatamente conectamos en un efecto ascensor del dolor a la rabia, de la rabia al dolor. En el proceso MAR, el tercer paso, este es muy importante, es la identificación y el saneamiento de las situaciones de culpa que a mí me quedan con respecto al fallecido. El cuarto paso sería una despedida agradecida, y el quinto, Jesús, aunque pueda parecer ambicioso, y yo he visto que esto es absolutamente real, es la reutilización de la pérdida en beneficio de la comunidad, la reutilización de la pérdida en beneficio de la humanidad. Y esto he sido testigo de cómo, por ejemplo, muchos padres que han perdido hijos, pues después han creado asociaciones para poder ayudar a otros padres cuando se enfrenten a esta situación tan dolorosa, o divorciados, divorciadas, que después de vivir este proceso de separación tan difícil, crean también una asociación para acoger. Entonces este último sería muy interesante, como llenar este vacío, la reutilización de la pérdida en beneficio de la comunidad. Muy bien. ¿Y cuánto suele durar un duelo normal? O sea, ¿a partir de cuánto tiempo podemos pensar que ese duelo ya está durando demasiado? Bueno, lo que es el duelo, es decir, la sensación de vacío, a las personas que están viviendo el duelo les sienta fatal que alguien ajeno les venga a decir cuánto tiene que durar su dolor. Yo sé que en los manuales se dice que de 1 a 2 años, pero insisto en que esto es como un insulto para la persona que lo está viviendo, y dice, ¿quién es esa persona? ¿Quién es nadie para decirme a mí esto cómo va? Sin embargo, sí es cierto que hay que buscar un momento de inflexión para poder decir cuando un duelo deja de ser normal y está empezando a ser patológico. No sé si iba por ahí tu pregunta. Sí. Pues entonces, yo sí respondo a esto muy claramente. Yo creo que cuando, a partir de los 16, 18 meses, atención a esto, la duración, la frecuencia o la intensidad de los síntomas va increciendo, va aumentando a partir de los 18 meses, bien la duración, bien la frecuencia o bien la intensidad de los síntomas, va aumentando, entonces eso me hace pensar que ese duelo está enquistado, que ese duelo no se está elaborando. Es decir, que a partir de los 18 meses debería entrar en una fase, cuando menos, meseta, para luego ya, como una curva de Gauss, como una campana, ir cerrándose poco a poco. Bueno, pues ya tenemos por lo menos una pauta, ¿no? Pues algo sí, a lo que agarrarnos, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, sí, y que estén pasando por esta situación. Hay situaciones de todas formas que me imagino que provocan mucho más dolor que otras. No es lo mismo la muerte de un padre o una madre que ya son mayores y estaban enfermos, claro, que la muerte de un hijo o de una pareja joven, claro, y además de una manera repentina e inesperada. claro. Estos duelos, digamos, vamos a llamarlo así, más dolorosos o más traumáticos, ¿cómo se pueden afrontar para que no se compliquen? Claro, sin ninguna duda. Es decir, que has hecho una diferenciación muy interesante entre una pérdida repentina o una pérdida esperada, ¿no? Y eso es determinante. Es decir, no se parece en nada una pérdida esperada de una persona que ya lleva una enfermedad larga o un anciano que tiene sucesivos achaques y ya sabemos que en cualquier momento se va a ir, a la pérdida repentina de un accidente, de una enfermedad galopante, de una atraco, de una agresión, etcétera, ¿no? Entonces, estas pérdidas repentinas van a ser pérdidas que yo llamo de alto riesgo. Es decir, que todo el entorno se va a sentir enormemente contrariado, enormemente conmocionado, y va a ser dignas de ser seguidas en corto. Es decir, que
que los personajes que están alrededor, vinculados afectivamente a una pérdida repentina, son personajes que hay que seguirlos de cerca, porque la situación es muy dolorosa y a veces la elaboración del duelo es muy difícil, es muy traumática, muy traumática. Muy bien. Y la importancia de poder prestar ahí una ayuda, a estar atentos para poder prestar bien una ayuda profesional, bien una ayuda personal, sobre todo también teniendo en cuenta lo que es el abordaje familiar, ¿no? Porque cuando hay una pérdida de un ser querido en una familia, muchas veces decimos, unos padres que han perdido a su hijo, y es verdad, son unos padres que han perdido a su hijo, pero ¿qué pasa con los hermanos que han perdido al hermano? Entonces, qué importantísimo es poder abordar esta situación desde una óptica a veces familiar, ¿no? O grupal, porque yo en muchos de los grupos del proceso MAR que hemos realizado han acudido madres y hijos o padres y algún hijo, y entonces qué importantísimo para los padres es también entender, comprender el recorrido que están haciendo sus hijos con respecto a la pérdida, ¿no? Muy bien. ¿Y qué podemos hacer para evitar o prevenir que el duelo se pueda volver patológico? ¿Hay algunas acciones determinadas que se puedan, higiénicas, para que eso, para prevenirlo? La idea central es que invitar a esta persona, invitar, más que invitar, respetar, que sería la palabra que más puede acercarse al trabajo de un acompañante, ¿no? El respeto. Y entendiendo que tiene que atravesar por todas las etapas propias del duelo, ¿no? Que tiene que atravesar por ese estado de shock, de negación, de decir esto no ha ocurrido, que luego tiene que también respetar el que exprese su rabia, su ira contra todo el mundo, contra Dios, contra los que estamos alrededor, y no tratar de sacarle de su estado de dolor, de depresión, sino que permitir, acompañar incondicionalmente y siempre como que sea el propio doliente, el propio que está interesado en el duelo, el que dirija el paso, el que marque el rumbo, y el acompañante 5 centímetros por detrás, con una incondicionalidad y sin tratar de evitar porque muchas veces intentamos como buena voluntad, ¿no? Venga, vamos a salir fuera, venga, distráete. No, si es que tiene que estar donde está en un vacío, está en un pozo. Entonces el verdadero trabajo es estar ahí cerquita, transmitiendo afecto, transmitiendo cariño, amor, incondicionalidad, si todo está en orden, yo estoy contigo, ¿sí? Sí, o sea que esa sería la forma, digamos, de acompañar o ayudar a una persona que está pasando por un duelo, ¿no? Esto es. Simplemente estando ahí, con afecto, pero sin interferir o sin querer forzar nada, ¿no? Así es, respeto, estar presente incondicionalmente y no dirigir el proceso. Estos serían los tres puntos centrales en los que yo siempre me detengo. Estupendo. Y cuando la muerte de ese ser querido es muy reciente, estamos en los primeros días, no más allá de un mes. Sí. En ese momento, ¿qué recomendaciones básicas para esos primeros días, tanto para la persona afectada como para los acompañantes que están alrededor? Sería un poco en la línea de lo que hemos dicho, Sería la idea de no dejar a esa persona sola, pero no de una forma intrusiva, sino saber que esa persona cuenta con el acompañante, ¿no? Y desde ahí permitir y aceptar que ocurra todo lo que ocurra. Puede que haya momentos en los que quiera autolesionarse y eso es lo que habría que evitar. Pero, por ejemplo, pues en la atención en desastres, que algunas veces también he asesorado a grupos de atención en desastres, la importancia que también tiene el permitir que las personas puedan descargar su rabia, ¿no? Con una raqueta, con unos colchones, con unos cojines, y que porque si no muchas veces esa rabia, esa ira, se va en forma autodestructiva. Y vemos a las personas que comienzan a golpearse contra una pared o lo que fuese, ¿no? Entonces, permitir que estas dos grandes emociones van a estar presentes, que van a ser la rabia y el llanto. Pues permitirlo y asistir empáticamente, ¿no? De llorar con el que llora y sentir la rabia con el que la siente. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son las principales dificultades o los mayores obstáculos para superar un duelo? Bueno, para mí esa es la pregunta central que responde a la idea del proceso MAR. Muy bien, adelante. Dentro del proceso MAR, yo digo que un duelo está terminado cuando el sentimiento que queda es clarísimamente el de agradecido recuerdo. Punto número 2, cualquier sentimiento distinto al agradecido recuerdo, la rabia, la indiferencia, la venganza, el alivio, supone que el duelo está atascado. Punto número 3, si un duelo está atascado, es porque hay sentimientos de culpa
que lo están inmovilizando. Esta es la idea central, la culpa. La culpa es el elemento central que va a hacer que los duelos se enquisten y que nos quedemos en el sufrimiento, que no vayamos al dolor y que no evolucionemos hacia el agradecido recuerdo. ¿Y por qué motivo una persona que ha perdido un ser querido podría sentirse culpable? Seguramente no tiene ninguna culpa. Es increíble eso, ¿eh? Esto es increíble lo bárbaros que somos. Es decir, nuestro ego, lo traidor que es, porque los motivos de culpa son amplios, amplísimos. Buscamos debajo de las piedras y sacamos culpa de donde no hay, pero la sacamos. Entonces, pues, una primera forma sería la de distinguir culpa por omisión y culpa por acción. Es decir, muchas veces los sentimientos de culpa son por cosas que no he hecho. Sobre muchas pérdidas repentinas, las repentinas, no nos ha dado tiempo a despedirnos y entonces comenzamos a flagelarnos. Dios mío, ¿por qué no le he dicho más veces que le quiero? No le he hecho más caso, no he jugado más veces con él, o no he sentido el dolor que se supone que tiene que sentir un padre o un hermano, o no haber podido evitar la pérdida, o no haber cumplido sus últimos deseos, o no haberle dicho que se va a morir. Es decir, no nos podemos ni imaginar la cantidad de motivos de culpa que van a ir apareciendo cuando yo lo trabajo, esto lo trabajamos 40 personas en grupo, y ahí vamos escuchando cada uno las culpas que va sacando, y es que nos quedamos perplejos todos, y cómo podemos ser tan malos con nosotros mismos, ¿no? Pues cuando estamos en contacto con nuestra parte miedosa, esto es lo que ocurre, ¿no? Y luego viene la culpa, Jesús, la culpa por acción, que esta también es fortísima y que es muy frecuente, y en esta por acción pues es comenzamos a flagelarnos pues por haber sido egoísta, por haber tenido discusiones con él. Los hermanos, fíjate tú, la cantidad de celos que hay entre ellos. ¿Qué pasa cuando fallece un hermano y los otros han sentido celos y han sentido envidia, ¿no? Entonces, de una forma consciente y siempre inconsciente, y a veces te digo también consciente, pues aparece un sentimiento de culpa bestial, porque lo que yo tantas veces había pensado que ojalá ocurriera de alguna forma, que será una molestia para mí, pues luego ocurre, ¿no? ¿Qué pasa también cuando en la adolescencia? En la adolescencia lo normal y lo frecuente es que hay unas tensiones muy grandes entre los padres y los adolescentes. Y en esas tensiones muchas veces el adolescente pega un portazo y se va diciendo ojalá te mueras. O muchas veces también los padres, ante un adolescente que está creando enormes dificultades en el seno familiar, pues muchas veces también tienen el pensamiento, la idea de decir Dios mío, ¿por qué no te lo llevas, no? Que acabe esto de una vez. Pues ahora resulta que ocurre un accidente y fallece o el padre o fallece, y ahora el sentimiento de culpa por haber deseado la muerte es bestial. Y luego hay otra serie de motivos también que son muy importantes, que los tenemos que tener en cuenta todos los profesionales, que a veces aparecen sentimientos muy grandes de culpa cuando un miembro de la familia es el que tiene que decidir sobre si se suprime o no la quimioterapia, por ejemplo, si se van a emplear o no medicinas alternativas, quién es el que va a pagar la máquina que le mantiene enchufado a la vida, o ingresar en una residencia, quién toma la decisión. Pues bien, lo que yo he visto, y como digo, de nuestra crueldad, la crueldad de nuestro ego, cómo después de haber hecho esto, de haber desenchufado una máquina, después de haber decidido quitar una quimioterapia o ingresar a una residencia, desde el amor, después, 2 meses después, vengo a enjuiciarlo desde la culpa. Y yo porque les enchufé, y yo porque elegí. Y entonces yo sí siempre recomiendo que cuando alguien tenga que hacer este tipo de decisiones importantes, como ingresar en una residencia, como quitar una quimioterapia o cambiar de medicina, le escriba una carta en primera persona explicándole para qué lo va a hacer, no por qué, para qué lo va a hacer, para qué le va a suprimir la quimioterapia, para qué va a desenchufar la máquina, ¿no? Y que se lo escriba. Obviamente no es para entregarle la carta a esta persona, es para guardarla. Yo le digo que saque una fotocopia y me deje a mí una copia y la otra se la quede él. Y claro, cuando le escribe esa carta, en esa carta le está diciendo que le va a suprimir la quimioterapia para que no siga sufriendo, para que no se siga deteriorando, para que duerma, para que descanse en paz. Cuando le ingresa a una residencia, le va a escribir y le va a decir que le ingresa a una residencia para que se sienta más arropada, para que se sienta mejor cuidada, para que se sienta mejor atendida.
Entonces, cuando dentro de 2 meses después venga a decir que se siente culpable, entonces es el momento de enseñar esa carta, ¿no? Es decir, ¿tú desde dónde lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Desde una actitud amorosa? ¿Entiendes esto? Sí. Claro. Es interesantísimo lo que estás comentando, son unas pautas buenísimas que podemos ir aplicando cuando se nos dé un caso de estos que seguramente se nos dará. Claro, así es. ¿Y qué papel juega el agradecimiento? Bueno, pues para mí es todo. El mar, como tú bien decías antes, es el movimiento hacia el agradecido recuerdo, y para mí el agradecimiento es el testigo indicador de que el duelo está resuelto. Eso no exime, es decir, eso no significa que ya no haya dolor. Insistimos en que el dolor es la cara triste del amor y que no hay que suprimirlo y que no hay que quitarlo, ¿no? Pero cuando ya aparece el agradecimiento, significa que le he dado un papel a esa persona, he reconocido su papel por la vida, y ya aparece una dolorosa sonrisa, porque el agradecimiento siempre nos provoca una sonrisa, un deje sonriente, ¿no? Y ese es el sitio, el momento indicador de que este duelo está ya en vías de resolución, que ya está resuelto. El agradecimiento es mágico, es mágico. Pero cuando te refieres al agradecimiento, ¿sería agradecimiento como a qué? ¿Hay un sentimiento de agradecimiento hacia agradecimiento a su paso por la vida? Ajá. Agradecimiento a todo lo que me ha dejado en esa vida, a todos aquellos detalles, a esa capacidad de amor que él me transmitió, el haberlo sentido importante en su vida, el agradecimiento por los momentos que hemos pasado, agradecimiento de los detalles, de la comidita, de aquella llamada por teléfono, de cuando me venías a buscar, de los detalles ordinarios de la vida, ¿no? Muy bien. Y ahí es la magia del proceso MAR, es como las situaciones de culpa, que son las que me evitan elaborar el duelo, pues cuando la situación de culpa yo la trabajo a la luz de la comprensión y el perdón, se transforma mágicamente en agradecimiento. Acabas de hablar del perdón. Sí. ¿Perdón sería referido a qué? ¿La persona que se está doliendo de esa pérdida tendría que perdonar qué? A ver, el tema es, en el proceso MAR trabajamos con el sentimiento de culpa que tiene el que se queda, digamos. Uh-huh. El acompañante, no el que se ha fallecido o el que se ha ido. Claro, la persona que se está doliendo de la pérdida. Esto es, el que ha sufrido la pérdida, sus sentimientos de culpa. Sí. Pues entonces ahí tiene que aparecer ahora un sentimiento de perdón a este sentimiento de culpa. Bien. Tengo que perdonarme, o me tiene que perdonar la otra persona mi sentimiento de culpa. Y cuando recibo el perdón a la luz de la comprensión y del perdón, entonces puede aparecer ya el agradecimiento. Perfecto. Porque hay una cosa muy importante, es la idea de que la culpa no es un fenómeno interpersonal, es intrasubjetiva, y por lo cual no se necesita la presencia de nadie para yo sanearla. A ver, quiere decir esto que el que yo me sienta culpable no tiene que ver con que los demás me digan que yo soy o no culpable. Porque yo me puedo sentir culpable y vienen los demás y me dicen, ¿tú cómo vas a tener la culpa? Esto es muy frecuente. Si tú has hecho todo lo que has podido. Uh-huh. Y yo, sin embargo, sigo sintiéndome culpable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es interpersonal la culpa. Es un fenómeno intrasubjetivo, de mí conmigo. Entonces ahora, a través de herramientas gestálticas, a través de herramientas humanistas, puedo trabajar ese sentimiento de culpa que tengo yo conmigo mismo y desde ahí transformarlo en agradecido recuerdo. Perfecto, Carlos. Y el tener creencias trascendentes, como que hay otra vida después de esta, y que las personas que mueren van a otra realidad, allí nos encontraremos con ellas, o tener cualquier tipo de idea religiosa, ¿puede ayudar a consolar o da igual el tipo de creencia? ¿El dolor sigue siendo el mismo? Ajá. Bueno, esta idea es universal. Quiero decir que en todas las culturas, en todos los tiempos, hay creencias de una forma o de otra, ¿no? En forma de universo, en forma de Dios, en forma de lo que sea, ¿no? Para mí la respuesta está clara. Si esta creencia lo que va a hacer es limitar el proceso de elaboración del duelo, es decir, si esa creencia va a evitar que se den las sucesivas fases del duelo, entonces es una creencia limitadora y negativa. Si por el contrario es una creencia que te apoya, que me apoya en las sucesivas fases del proceso, entonces es enormemente enriquecedora. A ver, por poner un ejemplo muy claro, si a mí la creencia me está diciendo, tú no tienes que tener rabia, tienes que decir que todo es maravilloso y que Dios sabe lo que se hace y tú no tienes por qué sentir rabia porque Él está... ¿Entiendes? Eso estaría limitando
el proceso y las fases propias de la elaboración del duelo. Ujú. Y entonces esa creencia es limitadora y negativa. Por el contrario, esa misma creencia religiosa en un Dios, pero que me permite, incluso me apoya en el proceso de elaboración del duelo, pues entonces magnífica. Perfecto. ¿Y el duelo en los niños? Hay niños que se les muere su padre o su madre con 2, 3, 4, 5, 6, 8 años, 10 Sí. años. ¿Es diferente? ¿Lo viven diferente? ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, lo primero que se me ocurre es valorar la pregunta, porque es que desgraciadamente hay una creencia generalizada de que, bueno, como son niños, pues efectivamente, como son niños, son secantes y empapan y se empapan de todo lo que está ocurriendo alrededor. Entonces lo que tenemos que ayudar es a que puedan expresar. Ellos no tienen el lenguaje como lo tenemos nosotros, ellos no han culminado el periodo que decía Piaget de las operaciones formales, no pueden expresar la empatía, etcétera, ¿no? Pero entonces tenemos que darles unos medios para que ellos puedan expresar también su dolor, su despedida, ¿no? Y ahí tenemos que ponernos al nivel del niño, no llevar el niño al nivel del adulto. Tenemos que bajar a jugar con ellos, con marionetas, a expresar la pérdida con marionetas, con la casa de Fisher-Price, con dibujos, que importantísimo, cuando ya pueden tener 7 años, 6, 7 años, ya saben escribir, que escriban cartas de despedida. Hay un abanico de todos los terapeutas que hemos trabajado en infantil, pues tenemos a nuestra disposición herramientas, pero lo importante es transmitir esto en el seno familiar. Es decir, señores, que esto es importantísimo, que sus hijos también están inmersos en un proceso de dolor. Ahora hay técnicas, en el centro nuestro de aquí de Málaga, hay compañeros míos que trabajan con unas técnicas nuevas de MDR y el TIC también, las técnicas de intervención cerebral, que son técnicas para intervención postraumática, ¿no? Y son muy indicadas también en los niños que tienen dificultad de elaborar. También en los adultos, ¿no? Pero para los niños también es muy indicado. Y esto que solemos hacer de decirle, pues tu papá se ha ido al cielo y estar allí, todas estas cosas que decimos. Yo creo que nos tenemos que acercar a la naturaleza. Desde la naturaleza es donde más fácil les podemos transmitir lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces ellos han visto en la naturaleza, o siempre han tenido un perro de un amigo suyo, o de un vecino, pues que el perro también falleció, que el perro murió, pues que la vida en la naturaleza es limitada, y las flores también tienen una vida limitada. Y entonces desde ahí apoyarnos en lo que él está viviendo en el día a día, para desde ahí pues transmitirle que papá pues ya no está, se terminó también su estancia aquí con nosotros, y bueno, pues sí es de decir como sí que está en nuestros corazones, podemos seguir hablando con él, y tenemos una foto suya y todos los días vamos a recordarlo y a decirle lo que lo queremos, etcétera, ¿no? Pero que la naturaleza nos puede ayudar mucho a acercar a los niños a la despedida de un ser querido. En cualquier caso es complicado. ¿Hay alguna experiencia personal que tú hayas vivido con alguna persona que haya sufrido un duelo, que puedas comentarnos? Bueno, experiencias muchísimas, pero quizás sí que voy a comentar una que para mí tiene un mensaje muy grande, porque una de las grandes frases que están también dentro del proceso MAR es una frase que ya la dijo Epicteto hace 400 años antes de Cristo, ¿no? Que es una frase que está muy de moda ahora, pero que la gente no sabe que lo antigua que es, ¿no? Y la frase viene a decir que lo importante en la vida no es lo que ocurre, sino la interpretación que hacemos de lo que ocurre. Entonces, qué importantísimo frente a una pérdida va a ser el posicionarme yo, decir, ¿qué interpretación voy a hacer yo de lo que está pasando, ¿no? De lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces me viene el recuerdo de una muchacha, precisamente ocurrió en Sevilla. Ella era malagueña y había estado conmigo trabajando en terapia individual aquí en Málaga, pero se fue a funcionaria, la destinaron a Sevilla. Total, que estaba separada y viviendo con 2 niñas en su casa. Total, que su padre pues tuvo un quiste en el cerebro, con tan mala suerte que por la noche se asociaba el sueño con los ataques epilépticos. Claro, le llevó a su padre a vivir a su casa, y vivía con sus 2 nietas, y claro, el espectáculo era estremecedor, ¿no? El sufrimiento, el dolor que había en aquella familia, la familia estaba totalmente alterada, ¿no? Y luego esta mujer lo que tenía por costumbre por las mañanas era de sentarle a su padre, cuando las niñas iban al colegio, le sentaba a su padre
en una butaca, abría la ventana para que le entrase el sol, y allí pasaba en el salón el día, y a la 1 del mediodía, una cosa así, pues le llevaba un café con leche, se sentaba con él y charlaban tomando un café con leche a media mañana. Hasta que llega un día en el que, pues, cuando le lleva el café con leche, su padre no estaba. Su padre, su papá, pues se había precipitado por la ventana. Vaya. Se había tirado por la ventana. Entonces, pues esta mujer se presentó 48 horas después en Málaga diciéndome: Carlos, me encuentro en un momento decisivo de mi vida. Tenía mucho trabajo personal, esta mujer era muy clara en sus planteamientos y decía: es que el momento es decisivo, yo puedo interpretar que mi padre se ha tirado por la ventana porque no le he dado lo suficiente, o yo puedo interpretar que mi padre se ha tirado por la ventana porque ha sido el último regalo que ha querido hacer a sus nietas. Hicimos un trabajo gestáltico y esta mujer a los 10 días estaba haciendo una celebración homenaje en su barrio en agradecimiento al padre. Muy bien. Impresionante, ¿no? Impresionante, una experiencia durísima, desde luego. Sí, preciosa, preciosa. Y muy bien resuelta, exactamente, y preciosa por lo bien resuelta que... Así es. Bueno, Carlos, para terminar ya, recomiéndanos algún libro para quien quiera seguir profundizando en este tema. A ver, libros, pues... desde un punto de vista técnico, al que quiera acercarse desde un punto de vista técnico al duelo, pues yo creo que Kübler-Ross, como he dicho antes, es una especialista mundial, y ahí tiene un libro muy famoso, La muerte, un amanecer, y es muy interesante para leer, como digo, desde un punto de vista técnico y para acercarme a las fases, etcétera. Pero desde un punto de vista más emocional, más amoroso, más en la filosofía de lo que es el proceso Mark, yo lo que sugeriría es un libro que se llama Martes con mi viejo profesor, que es de Mitch Albom, Mitch Albom, Martes con mi viejo profesor, y es una narración real, además, impresionante de cómo ir haciendo una despedida amorosa a un enfermo terminal. Es una belleza, cómo el dolor puede ser bello, es una manifestación de cómo el dolor puede ser bello. La muerte, un amanecer de Kübler-Ross lo he leído y lo recomiendo porque es un libro clásico y magnífico. Martes como viejo profesor no lo conozco. ¿Quién es el autor? ¿No lo he escuchado bien? Mitch M-I. C-H. Mitch Albom. En vez de álbum de fotos, terminado en O. Albom. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos algo para ir leyendo sobre este tema si nos interesa. Pues sí. Carlos, vas a hacer cursos por aquí cerca de Sevilla el año que viene. Sí, en el 2012 sí. Exactamente. Sí. ¿Podría decirnos, para quien le interesa acudir a uno de tus cursos, en qué fecha, dónde va a ser? Claro, en Jerez será el primero, y en Jerez va a ser el día 26, 27, 28 y 29 de abril, la última semana de abril, en el Centro de Psicología Humanista de Jerez, que está en la calle Chapinería. Y luego también habrá otro en Huelva, la segunda semana de mayo, y también otro en Málaga, la tercera semana de mayo. Y eso ya nosotros mismos en el Centro de Psicología Humanista de Málaga, pues también informamos. ¿Y para apuntarse qué hay que hacer? Pues llamar por teléfono, ¿doy el teléfono? Sí. Pues el 952, el 21 34 29, que sería el de Málaga, y el del Centro de Psicología Humanista de Jerez, el 655 495 281. Muy bien, el de Málaga es 952 21 34 29. Sí. Y el de Jerez 655 495 281. Correcto. Es correcto. Carlos, pues nos has ofrecido una entrevista magnífica para aquellas personas que están pasando o que vamos a pasar todos un duelo, pues tengamos unas herramientas y unas sugerencias estupendas y una base también para poder afrontarlo mejor. Así que te damos muchas gracias por haber estado en el programa. Qué bueno, Jesús. Pues yo también transmitiros a todo el equipo las gracias, porque me encanta el poder ampliar, transmitir toda esta filosofía tan amorosa. Muy bien. Pues te despedimos y muy bien. Esperamos que estés por aquí también hablándonos de otras cosas también, algo menos dolorosas que el duelo. Tienes un curso maravilloso que se llama Psicología Práctica para la Vida, ¿no? Sí,
Me has enviado unos DVD que también se lo puedes enviar a cualquier persona que quiera llamar al centro de Málaga, como de modo al teléfono, se lo puedes enviar también. Muy bien. Y que bueno, estaremos aquí hablando de otras cosas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta ahora, Carlos. Y ahora nos vamos a quedar con una canción que Dani Martín, el cantante, le compuso a su hermana que falleció cuando tenía 34 años. Y la canción se llama Mi Lamento. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Y hoy, en una breve sección de Gotas de Luz, viene a visitarnos Isabel Sánchez Palma, como siempre, que es especialista en terapia de duelo. Además, ella se formó con Carlos Odriozola, a quien conoce bien, y viene a recomendarnos algún libro y algún texto sobre el duelo. Isabel, buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Qué libro nos quieres recomendar? Pues mira, un libro que es muy sencillo, de Jorge Bucay, que se llama El camino de las lágrimas. Está en la editorial Grijalbo. Él nos habla del sendero del dolor, del duelo y de las pérdidas. Y aún así, un camino imprescindible. Porque no se puede seguir el rumbo si no podemos dejar atrás lo que ya no está con nosotros. Hay que aprender a recorrer este camino, que es el camino de las pérdidas. Hay que aprender a sanar estas heridas que se producen cuando algo cambia, cuando el otro parte, cuando la situación se acaba, cuando ya no tengo aquello que tenía o creía que tenía. Este camino tiene sus reglas, tiene sus pautas, este camino tiene sus mapas, y conocerlo ayudará seguramente a llegar más entero al final del recorrido. Y para terminar, pues os leo un texto del Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Todo tiene su momento, y cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo, su tiempo el nacer y su tiempo el morir, su tiempo el llorar y su tiempo el reír, su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse. Isabel, precioso el texto que has leído, y ese libro, El camino de las lágrimas, todo el mundo que lo ha leído le encanta y además le sirve, que es lo importante. Pues sí, gracias, Jesús. Gracias a ti, Isabel, como siempre. Y llegamos al final del programa. Esperamos que os haya gustado y os haya resultado de utilidad, especialmente el tema del duelo que hemos tratado hoy. Muchas gracias por vuestra atención y por todos los comentarios que nos dedicáis a través de nuestro correo electrónico tuvozinterior@live.com. Ahí podéis hacernos llegar todas vuestras sugerencias, las opiniones o los temas que deseáis tratar. Todos los programas de Tu Voz Interior los estamos colgando en internet en la página de YouTube. Podéis acceder a ellos poniendo en el buscador de YouTube Tu Voz Interior Radio Sevilla. Os damos las gracias a las miles de personas que nos visitan desde cualquier parte del mundo. Os deseamos que sigáis trabajando en vuestro crecimiento interior. Feliz semana y buenas noches.